Cuando ocurre un desastre, se convierte en noticia en todo el mundo, ya sea por la escala o por el espectáculo. Mira los escombros, mira todos los escombros, mira todos los escombros en el aire. El costo financiero o las vidas perdidas. Estos eventos masivos llenan a la humanidad de fascinación y miedo. En esta serie, analizamos algunos de los mayores desastres que han azotado el planeta. Montículos de acero retorcido y cables marcan un lugar sobre un río en Vietnam donde se ha derrumbado un puente en construcción. Durante la próxima hora, veremos cómo algunos de los mayores logros de ingeniería de la humanidad caen presa de accidentes, negligencias y fallos de diseño. En tiempos mejores, nos llevan a salvo a través de ríos y valles, o bajo ciudades y montañas. Pero cuando las cosas van mal, pueden volverse mortales para cualquiera que las use. Tenga mucho cuidado y observe el camino por delante, porque hoy estamos viendo los 10 principales desastres de puentes y túneles. A lo largo de los milenios, los seres humanos han demostrado un genio espectacular para construir. Hemos erigido pirámides, catedrales, torres y nos hemos enfrentado a desafíos cada vez más técnicos para construir monumentos que definieron cada época. Y entre las construcciones más espectaculares, dos nos llevaron más lejos que ninguna otra. Puentes y túneles. Construir un puente sobre el vacío, o cavar un túnel bajo millones de toneladas de roca, requiere un alto nivel de destreza tecnológica para lograr un resultado que sea eficiente y seguro. Pero desafortunadamente, incluso con los mayores avances, el riesgo no se puede descartar por completo. Y la historia lo ha demostrado en las condiciones correctas o incorrectas. Estas obras maestras de la ingeniería pueden convertirse en trampas mortales de última generación. Para seleccionar los 10 peores desastres de puentes y túneles de la historia, hemos estudiado el costo humano y financiero de los accidentes que tuvieron lugar en todo el mundo desde el siglo XIX. Comenzamos nuestra cuenta atrás con el evento que ocupa el 10º puesto de nuestro ranking. Los puentes colgantes se encuentran entre las estructuras más espectaculares del mundo. Algunos, como el Golden Gate de San Francisco, incluso se han convertido en símbolos de toda una ciudad, pero otra de estas construcciones marcó la historia de una manera más dramática. Vayamos a la ciudad de Tacoma, Washington, en Estados Unidos, donde un puente colgante se derrumbó pocos meses después de su debut. La inauguración del puente Tacoma Narrows de $6.5 millones sobre Puget Sound. El 1 de julio de 1940, el puente Tacoma Narrows se inaugura con gran fanfarria. Con 1.810 metros de largo, el puente conecta la ciudad de Tacoma con la ciudad de Gig Harbor, ubicada en la península olímpica. Cruza un brazo de mar conocido como Puget Sound. La construcción duró un año. El principio de los puentes colgantes es soportar la carga del tablero del puente mediante cables, que están asegurados en ambos extremos. Para el diseño del puente Tacoma Narrows, los ingenieros se basaron en una técnica llamada distribución elástica. En principio, en caso de vientos fuertes, se supone que las barras de suspensión distribuyen la carga de manera uniforme por toda la estructura. Pero en lugar de endurecer la cubierta con vigas de 7,6 metros de espesor, los ingenieros de Tacoma Narrows eligieron vigas de 2,5 metros de espesor. Redujo los costos y le dio al puente un perfil más fino y majestuoso. Pero el 7 de noviembre de 1940, apenas 4 meses después de su puesta en servicio y con ráfagas de viento de 65 km por hora, el puente comienza a oscilar. La cubierta comienza a retorcerse, poco a poco al principio, y luego gana amplitud gradualmente. A pesar de sus 15.000 toneladas de acero y hormigón, el puente de Tacoma es zarandeado por el viento como si fuera un juguete de niño. Los trabajadores del puente habían sospechado de los defectos inherentes del puente durante su construcción, incluso la apodaron Gertie al galope, porque a la menor ráfaga de viento, se sentían como si estuvieran en un caballo al galope.
Un profesor de ingeniería de la Universidad de Washington, Frederick Farquharson, había sido el encargado de encontrar una solución a la molesta tendencia del puente a tambalearse, pero no tuvo la oportunidad de completar su asignación antes de ese fatídico día de noviembre de 1940. Cuando el puente y su obra terminaron abruptamente. Se le puede ver a lo lejos. En un acto de valentía, está tratando de rescatar a un perro atrapado en el auto, pero el aterrador animal no lo deja acercarse. Y Farquharson, temiendo por su propia seguridad, no tiene más remedio que abandonar el puente y al perro. Da la casualidad de que, ese día, dos camarógrafos aficionados de la región, Berney Elliott y Arvin Munro, están en el lugar con sus cámaras de 16 milímetros. Lograron capturar estas imágenes, algunas de las más espectaculares de la historia de la ingeniería civil. El puente se rompe y una gran parte de él se estrella en el agua 60 metros más abajo. Afortunadamente, el puente había sido evacuado antes de que colapsara. Solo Tabby, el perro atrapado en el coche, perece en el accidente. A 500 pies sobre Puget Sound, Washington, están construyendo un nuevo puente sobre el Tecumseh Narrows. 10 años más tarde, en 1950, se construyó un nuevo puente para reemplazar el notoriamente fallido y famoso Tecumseh Narrows, pero esta vez, los ingenieros utilizaron materiales mucho más robustos y tuvieron en cuenta los efectos de los fuertes vientos. En 2007, a la estructura se le une un segundo puente colgante para hacer frente al aumento del tráfico. Tecumseh no ha sufrido más catástrofes de puentes como la del 7 de noviembre de 1940. Pero en cierto sentido, incluso ese puente sobrevive, en estas imágenes inolvidables del puente de 15.000 toneladas, retorciéndose con el viento como una banda elástica. Independientemente de su diseño, un puente requiere un seguimiento regular para detectar cualquier deterioro lo antes posible. Hay mucho en juego, por lo que es imperativo un mantenimiento diligente. Posponerlo significa poner vidas en riesgo, y, sin embargo, muchos puentes estructuralmente deficientes siguen sin repararse. Es el caso del puente que ocupa el 9º lugar en nuestro ranking. Ocurrió en el corazón de Minneapolis, la capital del estado de Minnesota, en los Estados Unidos, en 2007. El enorme río Mississippi recorre 3.780 kilómetros y cruza el centro del país de norte a sur. Entre los 130 puentes que lo atraviesan, uno tiene una historia particularmente trágica. El puente de la autopista interestatal 35, inaugurado en 1967, unía las vibrantes ciudades de Minneapolis y St. Paul, dando servicio a 141.000 vehículos al día. Como puente de celosía continua, cada parte de su estructura dependía de todas las demás partes para mantener su integridad. Los puentes de celosía continua son comunes, fuertes y excepcionalmente vulnerables si no se mantienen. Este puente de 8 carriles, conocido como Puente 9340, fue calificado como estructuralmente deficiente en 1990. En 2001, algunas de las vigas se estaban agrietando. En 2005, los ingenieros recomendaron reemplazarlo. Pero el 1 de agosto de 2007, a las 18:05 horas, una parte del puente de 160 metros se derrumba repentinamente durante la hora punta. Las imágenes captadas por una cámara de vigilancia conmocionan al mundo. 111 vehículos caen 35 metros. Algunos se encuentran atrapados entre los escombros de hormigón y acero. Otros se hunden directamente en las aguas del Mississippi. Los equipos de rescate, que llegaron al lugar en solo 6 minutos, lograron liberar a todos los supervivientes de sus coches y trasladar a los heridos graves al hospital justo antes del anochecer. Un verdadero triunfo. Pero entre las corrientes y los escombros del puente destruido, encontrar a las víctimas que cayeron al río es el mayor desafío. 3 días después, el peso y el dolor son agonizantes.
Decenas de familiares de los fallecidos en el derrumbe del puente del miércoles y de los que siguen desaparecidos recibieron un recorrido privado por el lugar, donde pudieron ver los restos destrozados y llorar juntos. Los buzos pasan 3 semanas tratando de recuperar los vehículos arrastrados tras el colapso del puente y encontrar los cuerpos de todas las víctimas. El recuento final es de 13 muertos y 145 heridos. La tragedia podría haber sido mucho peor. También se podría haber evitado si los informes de represas de las inspecciones se hubieran actuado unos años antes. Los ingenieros habían anticipado originalmente la necesidad de reemplazar el puente en 2020, solo que ni siquiera duró tanto. Una inspección después del colapso reveló por qué. El análisis de los restos expuso un defecto de diseño. Las placas utilizadas para conectar las vigas a la armadura eran demasiado delgadas. Uno se dobló, falló y desencadenó un efecto dominó en los demás. El daño rasgó una línea de remaches, lo que provocó un colapso total. Trabajadores colocando concreto, soldando, elevando secciones en su lugar y en medio de un trabajo minucioso, la 9 de enero de 1935. El puente toma forma. Apenas un año después, la ciudad inaugurará el St. Puente Anthony Falls, construido en tiempo récord en el mismo lugar que la antigua estructura. Con un diseño completamente diferente, este nuevo puente de hormigón estaba equipado con 323. Desde entonces, los residentes de Minneapolis han seguido cruzando con confianza el Mississippi todos los días, pensando en aquellos que perdieron la vida en el desastre del puente de la Interestatal 35. Entre todos los tipos de puentes, los llamados puentes atirantados se encuentran entre los más extendidos del mundo. En estos puentes, enormes cables oblicuos, llamados tirantes, se conectan a pilones distribuidos a lo largo de toda la estructura y se anclan al tablero para soportar la carga de manera uniforme. El desastre que ocupa el 8º lugar en el ranking se refiere a una versión temprana de uno de estos puentes. Ocurrió en Italia en 2008, en la ciudad de Génova. En esta ciudad portuaria de más de 500.000 habitantes, se construyó un enorme puente a principios de la década de 1960 y se inauguró el 4 de septiembre de 1967. El viaducto de Pulsivera, más conocido como el Puente Mirandi, lleva el nombre de su diseñador, Riccardo Mirandi. Situado en la autopista A10 que conecta Italia con Francia, el puente era un importante acceso de transporte. Con una extensión de 1.182 metros, unía el centro de la ciudad con el puerto industrial pasando por encima del río Polcevera, la red ferroviaria de la estación de mercancías, varios polígonos industriales y una zona residencial. La estructura se componía de dos partes bien diferenciadas. El primero, de 484 metros de largo, descansaba sobre pilares en forma de V muy próximos entre sí. El segundo, de 618 metros de longitud, cuya luz superaba los 200 metros de longitud, contaba con 3 pilones de 90 metros de altura desde los que los tirantes podían soportar la carga. Pero en la mañana del 14 de agosto de 2018, una sección de 210 metros del concurrido Puente Mirandi se derrumba sin previo aviso. Unos 40 vehículos caen en picado al río y al valle por la caída de la cubierta, matando a la mayoría de sus ocupantes al instante. Afortunadamente, el tráfico es ligero porque es un día festivo.
Los rescatistas extraen a 16 supervivientes de los escombros, pero el desastre se cobra 43 vidas. 4 días después, Italia honra a las víctimas con un funeral nacional en Génova. Pero la mitad de las familias de las víctimas se negaron a participar. Echaron la culpa de esta tragedia sin sentido completamente al gobierno italiano. Citan décadas de problemas con el puente y una historia de negligencia casi desde su apertura en 1967. A lo largo de la década de 1970, el puente se sometió a un mantenimiento continuo para reparar las grietas en el hormigón sobrecargado. La penetración de humedad a través de las grietas aceleró la corrosión de las superficies metálicas. En la década de 1990, las inspecciones revelaron que la corrosión también había dañado gravemente los muelles y los cables atirantados. El puente solo podía soportar la mitad de su carga prevista. El gobierno intentó reforzarlo, pero no fue suficiente, y en 2016, el ministro de Transporte italiano fue alertado varias veces de que el puente necesitaba reparaciones urgentes. En 2017, una inspección reveló que los tirantes del muelle No. 9 había alcanzado un nivel crítico de corrosión, hasta el punto de fallar. Se invitó a las empresas a presentar ofertas para los trabajos de reparación, pero ya era demasiado tarde. En 2018, la falla del muelle número 9 desencadenó una torsión catastrófica del tablero que desencadenó el colapso de parte del puente Mirandi. Durante casi un año, el esqueleto roto del puente fue testigo y sombrío memorial de la tragedia que se cobró 43 vidas. Para junio de 2019, se planeó un nuevo puente y los restos del malogrado puente Mirandi fueron demolidos con explosivos. En 7 segundos, aproximadamente 4.500 toneladas de hormigón y acero de los 2 enormes pilotes atirantados No. 10 y 11 se desplomaron en una nube de polvo. Un año después, nació un nuevo puente de 1.067 metros. Diseñada por Renzo Piano, el famoso arquitecto de Génova, la obra es un símbolo de la nueva actitud del país de mayor responsabilidad hacia sus ciudadanos y su infraestructura. Para las familias de las víctimas y para todo el pueblo italiano, es una promesa que una tragedia evitable como el desastre del puente Mirandi de 2017 no volverá a ocurrir. Los puentes permiten atravesar ríos y valles. Los túneles nos permiten pasar a través de montañas. Se necesitan increíbles hazañas de ingeniería para moler un canal a través de roca antigua sólida. Y ningún túnel está realmente completo hasta que se enfrenta a un gran desafío, garantizando la seguridad de los vehículos que lo utilizan. A pesar de las mejores intenciones, las cosas pueden salir mal, llevándonos al número 7 en nuestra cuenta regresiva. Ahora nos dirigiremos a las montañas alpinas, en la frontera entre Francia e Italia, donde en 1999 se produjo un terrible incendio en el túnel del Mont Blanc. Con una altura de 4.808 metros, el techo de Europa Occidental, el Mont Blanc alcanza su punto más alto en Francia, a pocos kilómetros de Italia. Viajar entre los dos países a través de los Alpes solía significar tomar pequeñas carreteras de montaña y pasos estrechos. Muchos de estos sinuosos corredores están cerrados en invierno. Después de la guerra se ideó una solución: excavar un túnel de 11,6 kilómetros de longitud para unir directamente Chamonix en Francia con Courmayeur en Italia.
una obra monumental cuyo recorrido transcurre exactamente en línea con la Aiguille du Midi, la legendaria cumbre del Mont Blanc. Los primeros intentos se excavaron en el lado italiano en 1946, pero el trabajo comenzó oficialmente en 1959. Se necesitaron 6 años para construir la estructura que se llamaría el túnel del Mont Blanc. Cuando se inauguró en 1965, era el túnel de carretera más largo del mundo y reducía el trayecto entre Francia e Italia en casi 100 kilómetros. Con más de 100.000 vehículos que pasan por allí al mes, el tráfico del túnel es denso. Todos los días, el túnel es utilizado por turistas, trabajadores transfronterizos. En el interior, todo estaba previsto para que los conductores pudieran cruzar el túnel de 12 kilómetros con total seguridad. Pero, por desgracia, siempre hay espacio para el riesgo. El 24 de marzo de 1999, poco después de las 10:45 de la mañana, un camionero entra en el túnel del lado francés. 4 minutos después, el humo comienza a salir de su cabina. A las 10:53, después de haber recorrido 6 kilómetros, se detiene. Su camioneta está en llamas. Incapaz de acercarse lo suficiente con su extintor, el conductor decide huir. Algunos automovilistas logran rebasar al camión, otros se dan la vuelta. Pero los semirremolques están atascados. El camión en llamas contiene una carga de margarina altamente inflamable, tan explosiva como un camión cisterna. El pequeño fuego se convierte en un infierno. La temperatura se dispara y el humo tóxico espeso comienza a extenderse. Para los 40 vehículos bloqueados y la mayoría de sus conductores, no hay salida. Côté italien du tunnel, les secours travaillent au ralenti à cause de la chaleur et de la fumée. Los bomberos italianos que acuden al lugar se ven obligados a abandonar sus furgonetas, a solo 300 metros del fuego. En menos de 5 minutos, todos los vehículos ubicados cerca del camión en llamas comienzan a encenderse. El humo, cargado de monóxido de carbono y cianuro, se espesa. Los cables eléctricos se derriten en las llamas. El túnel se sumerge en la oscuridad. En el corazón del incendio, la temperatura supera los 1000 grados centígrados y la nube de humo tóxico se extendió hasta la entrada en el lado francés. Les pompiers n'ont pas pu approcher le camion en flammes. El fuego continúa intensificándose y los bomberos y los servicios de emergencia no pueden intervenir sin poner en peligro la vida de los rescatistas. El fuego arderá durante 3 días. Y pasarán 5 días para que las temperaturas en el interior del túnel bajen a niveles soportables para que puedan comenzar los trabajos de limpieza. Cuando los rescatistas finalmente logran llegar al centro del túnel, descubren un vehículos quemados, cuerpos calcinados, 29 personas murieron en sus vehículos. Otras 9 personas intentaron huir a pie, pero murieron asfixiadas.
zona sicura, state tranquilli. A raíz de esta tragedia, se han puesto en marcha nuevas medidas de seguridad en túneles de todo el mundo para aliviar el humo en caso de incendio. Durante el juicio de 2005, 12 personas, entre ellas el alcalde de Chamonix y el jefe de seguridad del túnel, fueron declaradas culpables de homicidio involuntario y negligencia. Fueron condenados a penas de prisión de 4 a 30 meses. El camionero que salió ileso al abandonar su vehículo recibió una sentencia suspendida de 4 meses. Es una triste ironía que se necesiten 39 muertes y una tragedia como la del túnel del Mont Blanc para crear mejores protocolos de seguridad. Pero la situación aquí no es única. Cruzar los Alpes siempre ha sido un verdadero desafío. Se perforaron muchos otros túneles de carretera y ferrocarril a través de las montañas para conectar más rápidamente Francia, Italia, Suiza y Alemania. Y el túnel del Mont Blanc no es el único que ha sufrido un terrible desastre. Para investigar el evento que ocupa el 6º lugar en el ranking, nos dirigimos a Suiza, donde otro incendio a gran escala golpeó el túnel de Saint-Gothard en 2001. El St. El macizo de San Gotardo en Suiza culmina a más de 3.600 metros. A lo largo de la historia, su posición la ha convertido en un lugar altamente estratégico. Situado en el eje norte-sur, hay que cruzarlo para conectar las regiones industriales del norte de Europa y los puertos de Rotterdam y Amberes con el norte de Italia y las ciudades de Milán y Turín, así como el puerto de Genes. En 1969 se construyó un túnel de carretera para facilitar el comercio europeo. Con una extensión de 17 kilómetros, supera el túnel del Mont Blanc. Y cuando se inauguró, era el túnel más largo del mundo. Con 6 millones de vehículos al año, incluidos 900.000 vehículos pesados, el tráfico es extremadamente pesado en ambas direcciones. Y si se produce una colisión dentro de un túnel tan largo, las consecuencias pueden ser terribles. Y eso fue lo que sucedió el 24 de octubre de 2001. A las 9:45 horas, 2 camiones chocan a unos 1,5 kilómetros de la salida sur. Bajo el impacto, un tanque de combustible se rompe, derramando un charco de diésel en la carretera. Un cortocircuito en un cable eléctrico provoca una chispa y desencadena un incendio gigantesco. Uno de los 2 camiones transporta neumáticos. Humo negro, espeso y tóxico llena el túnel. La temperatura se eleva repentinamente a cientos de grados centígrados. La visibilidad se reduce a 0 y el aire se vuelve irrespirable. Pero el túnel de Saint-Gothard está mejor diseñado que el antiguo túnel del Mont Blanc y está equipado con una galería de evacuación. Se accede por salidas de emergencia colocadas cada 250 metros y discurre a lo largo de la carretera en toda su longitud. Los sistemas de ventilación también ayudan a eliminar el humo. Al día siguiente, cuando la temperatura en el interior del túnel había descendido, los servicios de emergencia descubrieron más de 40 vehículos calcinados, y entre ellos los cadáveres de los 2 vehículos pesados responsables del accidente. A pesar de las características de seguridad del túnel, 11 personas fueron encontradas muertas. Podría haber sido mucho peor si la estructura no hubiera estado equipada con una galería de emergencia y un sistema de ventilación eficiente. Pero en Suiza, la tragedia reavivará el debate sobre la densidad del tráfico rodado dentro del túnel de Saint-Gothard. Para aliviar la congestión, en 2020 se inauguró un túnel ferroviario de 57 kilómetros. Llamado Túnel de Base de Saint-Gothard,
se ha convertido en el túnel más largo del mundo y su construcción costó más de 20.000 millones de euros. Es más, ya se ha iniciado la construcción de un segundo túnel junto al primero. Para 2032, cada sentido de tráfico tendrá su propio túnel para reducir el riesgo de colisión y garantizar que el desastre del 24 de octubre de 2001 no vuelva a ocurrir. Desde principios del siglo XXI, Asia ha sido testigo de la construcción de puentes monumentales. China, Taiwán, Malasia, Tailandia. En muchos países se han construido estructuras de varios kilómetros de largo. Uno de ellos, el puente Kunta, fue noticia tras una terrible tragedia ocurrida durante su construcción. El desastre ocupa el quinto lugar en el ranking. Sucede en septiembre de 2007 en Vietnam, en la ciudad de Kunta, en el sur del país. Con una población de 1,2 millones de habitantes, Kunta es la ciudad más grande del delta del Mekong. Su legendario río es el cuarto más largo de Asia. En 2004 comenzó la construcción de un puente atirantado de 4 carriles diseñado para cruzar uno de los brazos del Mekong y conectar la provincia de Vinh Long con la ciudad de Kunta. El objetivo, reemplazar un servicio de ferry lento y abarrotado. El ambicioso proyecto estaba programado para durar 4 años y costó más de $300 millones. Pero 3 años después, el 26 de septiembre de 2007, a las 8 de la mañana, una parte de la rampa de acceso de 87 metros de largo y 30 metros de altura se derrumba mientras 250 trabajadores la construyen. Montículos de acero retorcido y cables marcan un punto sobre un río en Vietnam, donde se derrumbó un puente en construcción. La tragedia es insoportable. Durante 4 días, los rescatistas lucharon por llegar a los sobrevivientes atrapados bajo toneladas de concreto y acero enredados. Se suponía que el puente de 4 carriles estaría terminado en 2008. Habría sido el puente colgante más grande de Vietnam. La magnitud del derrumbe dificultó el rescate. Al final, 54 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. Añadiendo, cito, que todavía no sabemos la causa. La parte de la rampa estaba soportada por 3 pilares, los números 13, 14 y 15. Una hipótesis sobre la causa del accidente es que las fuertes lluvias habían reblandecido el suelo en el sitio de construcción y el concreto de los muelles se desplazó demasiado pronto. Cuando se vertió el hormigón para la cubierta, se multiplicó la carga por 3. Según testigos, el pilar número 14 comenzó a inclinarse, desgarrando una parte de la cubierta ubicada sobre el pilar número 13. Ese pilar luego se inclinó e hizo que todo el encofrado se cayera. En un efecto dominó, toda la parte en construcción se derrumbó. Algunos expertos afirmaron que los constructores habían sido advertidos 8 meses antes del accidente de que los pilares solo podían soportar el 15% de la carga esperada. Pero el trabajo continuó a pesar de la advertencia y no se tomaron medidas específicas. Esta negligencia manifiesta condujo a uno de los mayores desastres de ingeniería civil de Vietnam. Hasta la fecha. Entre los tipos de puentes que han permitido a los humanos cruzar ríos, quizás el más inusual es el puente flotante. Los puentes flotantes, rápidos de instalar, suelen ser utilizados por las fuerzas militares cuando un curso de agua bloquea el avance de las tropas y los vehículos. Un puente que flota parece una apuesta segura, pero no siempre.
Esta catástrofe ocupa el cuarto lugar en nuestro ranking. Ocurrió en la ciudad portuguesa de Oporto. La ciudad es famosa en todo el mundo por los 6 puentes que conectan las orillas del río Duero entre Oporto y la Vía Nova da Gaia. Estos puentes incluyen el puente Arabida, el más cercano a la desembocadura del río, y el puente Dom Luís, símbolo de la ciudad y patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Pero antes de estos puentes, hace más de 200 años, otro puente cruzó el Duero y terminó en desastre. En aquel entonces, Portugal erigió un puente flotante llamado Puente de Barcas, o el Puente de los Barcos, para ayudar a los ciudadanos de Oporto y sus mercancías a circular entre las orillas del río. Diseñada por el ingeniero y arquitecto portugués Carlos Amarante, la estructura constaba de 20 embarcaciones conectadas por cables de acero. Podría abrirse en 2 partes para permitir el tráfico fluvial. Pero 3 años después, las fuerzas de Napoleón atacaron Portugal, desencadenando la primera batalla de Oporto. Cuando los soldados entran en la ciudad y comienzan a evacuar a los ciudadanos, disparando a aquellos que se niegan a obedecer, los habitantes solo tienen una opción: huir a través del río. Miles de hombres, mujeres y niños se agolpan en el puente de Barcas. La gran cantidad de personas que corren incontrolablemente a través del puente crea una situación que los ingenieros nunca podrían haber imaginado cuando diseñaron la estructura. El puente simplemente no está a la altura de la tarea. Se sacude y se hunde en el Duero, llevándose consigo muchas vidas. Se estima que entre 4.000 y 6.000 personas perdieron la vida ese día, ahogadas en las embravecidas aguas del Duero, mientras intentaban escapar de las tropas francesas. Y todo fue en vano. Apenas un mes después, la ciudad fue retomada de las manos de Napoleón por las fuerzas portuguesas y británicas. La caída de los puentes de Barcas no es solo un día triste en la historia portuguesa, sino también el accidente de puente más mortífero del mundo. Para acceder a los picos nevados, los esquiadores pueden utilizar teleféricos, telesillas o un sistema menos extendido pero muy eficiente llamado funicular. Dos vagones, colocados sobre rieles, están conectados entre sí por cables. Los coches funcionan como contrapesos. El coche que desciende es sostenido por el peso del que asciende, mientras que el coche ascendente es parcialmente tirado hacia arriba gracias a la energía generada por el coche que desciende. Este sistema fiable le permite subir las pendientes más empinadas con total seguridad, la mayor parte del tiempo. Un funicular fue el escenario de uno de los desastres recientes más mortíferos. Este ocupa el tercer lugar en nuestro ranking. Ocurrió en Austria en el año 2000, en la pequeña ciudad de Kaprun, situada al sur de Salzburgo. Kaprun es una reconocida estación austriaca, donde los turistas vienen a disfrutar de una espectacular zona de esquí abierta los 11 meses del año. El glaciar Kitzsteinhorn, que se eleva a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Para acceder a las pistas se inauguró en 1974 un funicular, uno de los más modernos de su época. Los dos trenes podían escalar una pendiente de 30 grados a 25 km por hora, tardando 9 minutos en cruzar la ruta de 3.900 metros, incluidos 3.200 metros dentro de un túnel. En la mañana del 11 de noviembre de 2000, 161 pasajeros abordan el funicular. En la cabina delantera,
el conductor acciona las puertas. A medida que el tren sube, la cabina trasera está vacía, pero un calentador eléctrico auxiliar sigue funcionando. Y ahí es donde comienzan los problemas. El dispositivo está defectuoso y se incendia. Las llamas derriten rápidamente el tubo de plástico que hace circular el fluido hidráulico inflamable del funicular. La caída de presión resultante detiene el funicular en seco, 600 metros dentro del túnel. Luego, el fuego comienza a propagarse por el tren, atrapando a los 161 pasajeros. En la parte delantera, el conductor logra abrir las puertas. Para escapar de las llamas, los pasajeros huyen naturalmente hacia la cima, una elección equivocada y mortal. El túnel actúa como una chimenea gigantesca, succionando oxígeno desde abajo para alimentar el fuego y empujando los gases tóxicos hacia arriba. Cada pasajero que corre hacia adelante muere de asfixia. Junto con todos 2,5 kilómetros más arriba en la estación de llegada. Irónicamente, solo los que corrieron cuesta abajo, hacia el fuego, salen con vida. Al día siguiente, mientras los bomberos logran controlar el fuego, los rescatistas finalmente pueden ingresar al túnel. Descubren una escena de devastación. El número de muertos es de 155. Se necesitarán varias semanas para identificar los cuerpos de las víctimas, carbonizados por las llamas. Solo 11 pasajeros sobreviven. Se celebra un juicio, pero los tribunales austríacos liberan a las 16 personas acusadas de negligencia. A pesar de las protestas de las familias de las víctimas, no se pudo probar ninguna culpa personal. Desde entonces, el túnel ha sido sellado y los raíles del funicular fueron destruidos. 4 años después de la tragedia del 11 de noviembre de 2000, se instaló un monumento cerca del lugar del desastre en memoria de las 155 personas que perdieron la vida. Los puentes peatonales son elegantes, populares y muy útiles para cruzar vías fluviales, ferrocarriles o autopistas y, a veces, para unir edificios. El desastre que ocupa el segundo lugar en nuestro ranking ocurrió en un puente peatonal en Kansas City, Missouri, en Estados Unidos, en 1981. En ese momento, el Hyatt Regency era uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Inaugurado en julio de 1980, el edificio se distinguía por el gran volumen de su vestíbulo, con 3 pasarelas suspendidas del techo por varillas de acero. Conectaron las salas norte y sur con el segundo, tercer y cuarto piso. Cada uno medía unos 37 metros de largo y pesaba casi 29 toneladas. La pasarela del cuarto piso se ubicó paralela a la pasarela del segundo piso. El 17 de julio de 1981, a primera hora de la tarde, la sala de baile estaba llena, ya que 1.600 personas habían acudido a asistir a un festival de danza. 20 personas están en la pasarela del cuarto piso. 40 en la pasarela del segundo piso. Todos están observando el evento de abajo cuando de repente la pasarela del cuarto piso se derrumba. Estrellándose contra el del segundo piso. Juntas, las 2 pasarelas fallidas se estrellan contra la sala abarrotada. Decenas de personas mueren al instante. Cientos de personas resultaron heridas o quedaron atrapadas bajo los escombros.
Los rescatistas tardarán 14 horas en sacar a los supervivientes de los montones de hormigón, vidrio y acero. Según el recuento final, 114 personas mueren y 216 sufren heridas graves. La investigación mostró que los diseñadores habían suspendido la pasarela del segundo piso con tirantes de 32 milímetros de diámetro desde la pasarela del cuarto piso en lugar de desde el techo. Eso significaba que la pasarela del cuarto piso soportaba la carga de su propio peso, el peso de la pasarela del segundo piso y el peso de todas las personas que cruzaban el puente. La estructura descansaba sobre 3 vigas unidas por los tirantes, fijadas por tuercas. La pesada carga hizo que las tuercas cortaran los puntos de soldadura. El desastre era inevitable y evitable. Se dijo durante el juicio que incluso un estudiante de ingeniería de primer año podría haber anticipado el desastre. Las víctimas y sus familias reciben cientos de millones de dólares en compensación. La grave negligencia en el diseño de las pasarelas del Hyatt Regency Hotel desencadenó amplias reformas. El hotel fue reconstruido y la nueva pasarela del vestíbulo descansa sobre pilares de hormigón. El edificio es considerado uno de los más seguros del país. Pero la tragedia de julio de 1981 marcó a Kansas City y sigue siendo hoy el accidente más mortífero vinculado a la falla estructural de un edificio en la historia de los Estados Unidos. Drama en Francia, en el túnel del Mt. Blanc en 1999. En Kaprun, Austria, en el año 2000. O en Suiza en el túnel de San Gotardo en 2001. Como hemos visto, los incendios en espacios cerrados, como túneles, son devastadores. Y uno de ellos ocupa el primer lugar en nuestro ranking. Ocurrió en 1995 en Azerbaiyán, en la capital del país, Bakú. Azerbaiyán es una antigua república soviética que se independizó en 1991. Rico en hidrocarburos, el país está en auge y los edificios ultramodernos brotan como hongos. Hoy en día, el metro de Bakú tiene más de 30 kilómetros de línea y es utilizado por más de 200 millones de pasajeros al año. Pero en los años 90, un terrible desastre golpeó un viejo tren de metro de la era soviética. El 28 de octubre de 1995, alrededor de las 6 de la tarde, en medio de la hora punta, 5 vagones abarrotados salieron de la estación de Uldu hacia la estación de Nariman-Narimanov, ubicada a casi 2 kilómetros de distancia. Después de avanzar solo 200 metros, el metro se detiene y un manto negro de humo tóxico invade los vagones. El sistema eléctrico que controla las puertas no responde. Cerca de 1000 viajeros están atrapados. En su interior, el 80% de los materiales son inflamables, la mayoría de ellos sintéticos. Muchos pasajeros mueren en cuestión de minutos, envenenados por el monóxido de carbono. Los demás logran romper las ventanas y huir por el túnel. Pero muchos quedarán atrapados en medio del caos. Durante mucho tiempo la prensa y los lugareños difundieron el rumor de que una bomba causó el daño, pero nunca se comprobó. La investigación concluye que el incendio se inició por un simple cortocircuito en un dispositivo eléctrico ubicado en la parte trasera del automóvil 4. La tragedia dejó 289 muertos y más de 500 heridos. Es el accidente de metro más mortífero de la historia. Tres días después, el peso y el dolor son agonizantes.
Nuestros puentes, nuestros túneles, nuestras presas. Demuestran hasta qué punto somos capaces de hacer frente a los retos de construcción más ambiciosos. Pero los desastres en nuestro ranking demuestran que una falta de atención o un fracaso aparentemente trivial pueden tener consecuencias trágicas. Hoy en día, las nuevas construcciones emplean tecnología de vigilancia moderna y están diseñadas para cumplir con estándares de seguridad cada vez más estrictos. Pero las miles de estructuras existentes en todo el mundo exigen un monitoreo constante y un mantenimiento meticuloso para mantenerlas seguras. Aún así, por mucho que lo intentemos o por muy atentos que estemos, los accidentes ocurrirán y los materiales fallarán,